¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Eclesiastés capítulo 3 versículo 8, ¿qué significa que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer? El rey Salomón refleja en Eclesiastés capítulo 3 versículo 8 que hay un tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Esta afirmación, aunque desconcertante, puede entenderse cuando se examina en contexto. El versículo es parte de un pasaje extenso, Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 al 8, en el que Salomón cataloga 14 tiempos y estaciones de la vida contrastantes, nacimiento y muerte, siembra y cosecha, llanto y risa, amor y odio, etc. Juntos representan la suma de la actividad humana. Salomón concluye que Dios tiene el control de cada momento de nuestra existencia en este mundo. Dios tiene un tiempo apropiado y un buen propósito para cada experiencia. Romanos capítulo 8 versículo 28. ¿Hay alguna ocasión en que los cristianos puedan odiar? La Biblia menciona varias cosas que Dios odia y, por lo tanto, los creyentes también deberían odiar. Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, versículo 15. Jeremías destaca el odio de Dios por la idolatría. Jeremías capítulo 44 versículos 4 y 5. Véase también Deuteronomio capítulo 12 versículo 31, capítulo 16 versículo 22. Isaías y Amós hablan del odio del Señor hacia la hipocresía. Isaías capítulo 1 versículos 14 al 17. Amós capítulo 5 versículos 21 al 24. Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 enumera la arrogancia, el engaño, el asesinato, la conspiración perversa, las malas inclinaciones, la calumnia y el alboroto como 7 cosas detestables para Dios. El salmista declara: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Salmo capítulo 97 versículo 10. En su literatura de sabiduría, Salomón instruye: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Proverbios capítulo 8 versículo 13. Amar a Dios significa odiar el pecado. Toda la verdad del amor de Dios incluye enojarse por el pecado y sus efectos en la humanidad. Salmo capítulo 7 versículo 11. Jesús estaba furioso cuando limpió el templo, pero su ira no cambió su naturaleza de Dios amoroso. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 21. Un tiempo de amar y tiempo de aborrecer cubre toda la gama de afectos y emociones humanos. Nuestra capacidad tanto de amar como de odiar es parte de ser creados a la imagen de Dios. Por tanto, a veces el odio y la ira son manifestaciones de la plenitud e intensidad de nuestro amor. Jesús explica el alto costo de amarlo y seguirlo. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 26, Nueva Traducción Viviente. Si bien hay ocasiones en las que el odio es apropiado, el amor es la característica que define a los verdaderos creyentes. Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. Jesús nos llama a amar en sus 2 mandatos más grandes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22 versículo 37, versículo 39. Además, nos pide que amemos a nuestros enemigos y oremos por aquellos que nos persiguen. Mateo capítulo 5 versículos 43 y 44. Las Escrituras están llenas de ejemplos de tiempo de amar. Amamos porque Cristo nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, versículo 19. Romanos capítulo 5 versículo 8. Incluso nuestra capacidad de amar proviene de Él. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Cuando alimentamos a los hambrientos, cuidamos a los pobres y necesitados, visitamos a los enfermos y a los que están en la cárcel, no solo amamos y cuidamos a las personas, sino que, en última instancia, estamos sirviendo a Jesucristo mismo. Mateo capítulo 25 versículo 34-46. Los creyentes deben amarse los unos a los otros con amor fraternal. Romanos capítulo 12 versículo 10. Servirse los unos a los otros. Juan capítulo 13 versículos 1 al 17. Y vivir en unidad con la misma actitud y humildad que Cristo.
Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Todo lo que hacemos debe ser hecho con amor. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 14. La reflexión de Salomón sobre un tiempo de amar y tiempo de aborrecer también es un excelente recordatorio para amar a los pecadores mientras odia sus pecados. Dios logra esto perfectamente. Pero, ¿cómo amamos a los pecadores en nuestra imperfección humana como Dios los ama, en santidad y sin malicia? Los amamos al compartir la verdad del mensaje del Evangelio con ellos para que puedan encontrar el perdón y la libertad del pecado en Jesucristo. Amamos a los pecadores mostrándoles amabilidad, aceptación y respeto incluso cuando desaprobamos su comportamiento. Odiamos el pecado al no excusarlo, ignorarlo o participar en él. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.